sábado, querida iglesia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de este sábado, que es segundo sábado del mes de febrero. Damos gloria a Dios, agradecemos a cada uno de ustedes por esa planeación de hoy acercarnos a este lugar para encontrarnos con su palabra. Es sábado muy especial, dedicado, un sábado de ministerio de la mujer, y creo que hoy vamos a tener un tema especial como todos los demás. Por eso quiero llevarlos esta mañana a nuestras Biblias, al libro de Jueces, basado en nuestro sermón de esta mañana en el libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a ir todos a nuestras Biblias. Si alguno no lo trae de forma física, la trae de forma digital, pues también haga uso de ella. Vamos a todos ubicarnos allí, libro de Jueces, capítulo 4, y todo el capítulo vamos a estar estudiando en esta hermosa mañana. Y voy a repetir con ustedes lo que leyera nuestra hermana la lectura bíblica de esta ocasión. Dice de la siguiente manera, Jueces capítulo 4, versículos 8 y 9. Leo para ustedes lo que dice la inspiración bíblica. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Cedes con Barak. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana para que nos acompañe, Señor. Amén. Saben, investigando un poquito algo que ustedes quizá ya conozcan, algunos datos curiosos. Hay diferencias muy notables, diferencias que desde el principio, cuando Dios creó, existe entre hombre y mujer. Por ejemplo, una de las diferencias más notables entre un hombre y una mujer es la diferencia en la ejecución de tareas. Se dice que el hombre únicamente puede hacer una sola cosa a la vez. En cambio, las damas, las mujeres, pueden hacer más de una actividad al mismo tiempo. Otra de las cosas interesantes con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres es el sentido de orientación. Se dice, y bueno, si alguno no está de acuerdo conmigo, pues bueno, luego platicamos. Se dice que debido a la diferencia en conexiones neuronales, los hombres tienden a orientarse mejor cuando se encuentran en sitios que no conocen bien. Es decir, de alguna forma, los hombres tienden a tener más desarrollado ese sentido de la orientación. Bueno, por mencionar algunos, y muchos más que existen. Pero esta mañana no quisiera hablar de la diferencia entre hombre y mujer, porque esa ya la sabemos. Desde el principio Dios creó al hombre diferente de la mujer. Ambos son necesarios porque la Biblia dice que se complementan el uno al otro. Ahora, esta mañana, enfocado directamente al ministerio de la mujer, quisiera hablar entonces no en las diferencias que tiene el hombre y la mujer, sino específicamente en si una mujer o un hombre se dejan usar por Dios, hasta dónde pueden llegar. Por eso escogimos para el mensaje de esta mañana a una mujer llamada Débora. Su historia se registra en el libro de Jueces, y para ser más exactos, es la única mujer en el libro de Jueces que Dios le hizo un llamado especial, no solamente para ser gobernadora, sino también tenía una función muy especial en los tiempos bíblicos, también como una profetisa. El libro de Jueces presenta un círculo vicioso del pueblo de Israel. Tiempo después de que Josué muriera, el libro de Jueces introduce diciendo que era una época en la que no había un rey, por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios suscitaba a un juez, daba liberación, y por un corto tiempo la Biblia dice que
que el pueblo de Israel hacía lo recto. Pero apenas pasaba un poco de tiempo, volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por eso el capítulo 4, versículo 1 introduce diciendo de esta manera el escritor: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase de volver a hacer lo malo ante los ojos de Jehová no es nueva en el libro de Jueces. Se repite en varios libros. Por ejemplo, si nosotros leemos los libros históricos, nosotros encontramos que en la introducción de la vida de los reyes, tanto de Israel como de Judá, encontramos: hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, o también hicieron ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué significa entonces cuando la Biblia usa esa expresión, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios? El comentario bíblico adventista dice que esta frase, volver a hacer lo malo ante los ojos de Dios, significa que los israelitas descuidaron su vida espiritual. Cuando los israelitas, y en el contexto nuestro, cuando los hijos de Dios descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra vida espiritual, es entonces que se dice de igual manera como se dijo del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Porque hacer lo malo no significa entonces caer totalmente en un pecado de apostasía. Con el simple hecho de descuidar nuestra vida espiritual, descuidar nuestra devoción diaria, descuidar nuestra comunión con Dios, la Biblia dice que entonces nosotros ya estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos días a la semana haces lo malo ante los ojos de Dios? Los días que pasas sin comunión con Dios, esos días en los cuales tú no realizas tu devoción diaria, esos días entonces la Biblia dice que nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios. No necesitas matar, no necesitas escuchar música que no agrade y eleve a Dios, no necesitas robar para hacer lo malo. Con el simple hecho de descuidar tu comunión con Dios, entonces significa que hemos, ¿qué cosa? Pecado. Así que Jehová los entregó en manos ¿de quién? De Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Mire, esta palabra también, y Jehová los entregó, es una palabra también muy repetitiva en toda la Biblia. Y Jehová los entregó. Y muchas veces tenemos algunos conceptos equivocados con respecto a esta expresión de que Jehová los entregó. Entonces, cuando leemos Jehová los entregó, entonces decimos que es Dios quien los... Pero realmente no significa eso. Esta expresión también se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 24, cuando dice la Biblia que se envanecieron en sus pensamientos y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa entonces la palabra y Dios los entregó? El comentario de la Biblia, Andrews, dice que esa expresión y Dios los entregó significa que Dios los dejó a merced de. Cuando los seres humanos no permitimos o no dejamos que Dios guíe nuestra vida, por el contrario, entonces estamos permitiendo que el enemigo de Dios sea entonces el que rija y el que gobierne la vida de los seres humanos. Por eso es que cuando la Biblia dice que los israelitas volvieron a hacer lo malo, es decir, cuando los israelitas descuidaron su vida espiritual, de una manera indirecta lo que los israelitas están diciendo a Dios es: ¿sabes qué? Tu forma de dirigir no nos gusta. Entonces dice la Biblia, Dios los entregó. Es decir, si tú no quieres que Dios sea el que guíe y que dirija tu vida, entonces quedas a merced ¿de qué? De los enemigos de Dios. No existe
un punto medio en el que diga yo ni para acá ni para allá, ni con Dios ni con el enemigo de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, entonces quedamos a merced del enemigo. Ahora usted y yo comprenderemos por qué razón es que se nos insta y se nos invita a que nosotros debemos estar diariamente en comunión con Dios. Ese día que usted no pasa en comunión con Dios, ese día usted está a merced del enemigo. ¿Y cuántos días de la semana usted no pasa a merced del enemigo? Esa es la razón por la cual se repite en el libro de Jueces este círculo. Porque en el momento que los israelitas, el pueblo de Israel, se olvidaba de su comunión con Dios, la protección de Dios, entonces, ¿qué cosa? No iba con ellos. Por lo tanto, dice la Biblia que ellos quedaban entonces a merced de sus enemigos. Y había ahí cerca de ellos en Canaán un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Dice la Biblia que este enemigo era un rey llamado Jabín, que tenía por capitán a un hombre llamado Sísara. El nombre Sísara, yo espero que en algún momento ningún papá le ponga este nombre a su hijo, porque sí está un poquito complicado. El nombre Sísara significa peleador. Sí, es lo que significa. No voy a decir lo otro que significa. Quiero mencionar los significados de los nombres, porque los significados de los nombres van a tener una interpretación muy importante en la historia. Dice la Biblia que el general de este ejército se llamaba peleador, Sísara, y vivía en Aroset Goim. Ese lugar llamado Aroset Goim significa fabricación u obra de paganos. Es decir, ¿dónde, en manos de quién es que Dios había permitido o había dejado a merced al pueblo de Israel? ¿En manos de quién? En manos de los paganos. ¿Por qué Dios los había dejado en manos de los paganos? Porque ellos no habían, ¿qué cosa?, querido aceptar las normas y estatutos que Dios les había dado. Entonces los hijos de Israel clamaron. Qué triste que, les repito, esta situación, este círculo se va a repetir no solamente en el capítulo 4, sino en los capítulos siguientes. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta expresión, clamaron a Jehová, significa entonces que ¿qué? Significa que ahora, después de que ellos fueron oprimidos, el versículo 3 al final dice que por 20 años por Jabín, es entonces cuando ellos reaccionan. Significa entonces que de alguna manera al pueblo de Dios le gusta o tiene que sufrir para que pueda reaccionar. Porque de otra forma la Biblia dice que no había una respuesta positiva del pueblo de Israel. Era de esta manera como Dios podía captar la atención de sus hijos, permitiendo que ellos sufrieran. Ahora Dios permite que el pueblo de Israel sea entregados en obras de paganos para que ahora Israel entienda que debe mantener su vida espiritual activa, o de lo contrario quedará a merced de sus enemigos. Versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, su nombre era Débora, profetisa y mujer de Lapidón. El nombre Débora significa abeja. El nombre Débora significa abeja. En aquel tiempo a Israel lo gobernaba una mujer llamada abeja, profetisa, mujer de Lapidón.
la cual acostumbraba sentarse debajo de una palmera entre Ramá y Betel en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella en búsqueda ¿de qué? De justicia. En tiempos de escasez de justicia, en tiempos de escasez, Dios suscita a una mujer llamada Débora, que su nombre significa abeja o avispa. ¿Para qué? Para dar esperanza en medio del sufrimiento a una nación que ahora sufría a manos de un rey llamado Jabín, que reinaba en Azor. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te haya mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tu mano? ¿Saben? En la mayoría de las historias en las que Dios comisiona a alguien, siempre Dios utilizaba a un profeta. En la mayoría de historias, Dios utilizaba a un profeta, en este caso sexo masculino. Es sorprendente cómo en la historia del capítulo 4, Dios utiliza a una mujer para dar un mensaje. ¿A quién? A Barak. ¿Y quién era Barak? ¿Quién era Barak? Era quien Dios estaba comisionando. ¿Para qué? Para una misión especial. Ahora él como también un general del ejército de Israel. Y me gusta la forma como se describe, la forma como Débora le presenta el desafío. A diferencia de la forma como el desafío lo presentan los profetas, Débora, en este caso, una mujer profetisa, le presenta de otra manera. Me encanta los versículos 8 y 9 que escogimos como cita bíblica de esta mañana. Barak le respondió. Mira lo que responde Barak: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, no iré. ¿Cuál es el concepto que tenemos los hombres de nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto que los hombres tenemos de nosotros mismos? A ver, dígalo. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? Que somos valientes. Que a nada le tenemos, ¿qué cosa? Miedo. Y cuando vamos entonces con nuestra esposa y nuestros hijos en la oscuridad, ¿qué decimos? Todo el mundo va con miedo, ¿no? Y agarrándose del brazo de papá. La pregunta es: ¿será que ese papá, ese hombre nos lleva miedo? Sí lleva miedo, nada más que su ego masculino, ¿qué cosa? No le permite ahora aceptar que tiene miedo. Miren, la historia dice: y Barak le dijo, después de que Débora le presente el desafío y le dice: Dios te ha escogido a ti para que liberes al pueblo de Israel. Barak le dice: mira, yo voy a ir, pero si tú vas. Y si tú no vas, yo no voy a ir. Parece un poquito chiste, risa, pero tenemos que entender algo esta mañana. La pregunta es: ¿realmente Barak tenía miedo? ¿Realmente Barak tenía miedo? En tiempos cuando la palabra de Dios escasea, muchas veces no sabemos si creer a lo que nos están diciendo. Lo que Barak, en otras palabras, está tratando de decirle a Débora es que yo no sé si Dios te esté utilizando a ti, pero mientras sea lo que sea, yo necesito que si Dios te está utilizando, tú vayas conmigo para que tú seas la evidencia o la garantía de que entonces Dios está hablando por ti. De otra forma, lo que Barak está diciendo
diciendo, si tú me envías, o sea, si Dios realmente está hablando, tú tienes que ir conmigo, porque si tú me estás enviando solo y me estás enviando a morir, entonces vamos a morir los dos. Mira la respuesta de Débora. Iré contigo, pero tienes que entender que no será tuya la gloria, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sisara. ¿Sabe que los seres humanos siempre vemos lo que los demás deben hacer? Pero muy pocas veces nosotros estamos dispuestos a aceptar el desafío. Qué bonito fuera que Débora, Dios le dice, ¿sabes qué? Dile esto a Barak. Y Débora, cumpliendo fielmente, le dice, Dios te escogió a ti, junta a esta gente, ve allá al monte Tabor y Dios lo va a traer hacia ti. Y ya. Dice Débora, yo ya cumplí. Esa es la mentalidad de la mayoría de las personas. Cumplo con mi deber y entonces me doy por servido. Me correspondía, no sé, un ministerio de la iglesia, yo lo hice y ya cumplí. Y muchas veces cumplimos nuestros ministerios, cumplimos nuestras responsabilidades, el deber que Dios nos ha comisionado, pero únicamente lo hacemos por cumplir. Débora nos enseña que las cosas que hacemos no debemos hacerlas por cumplir, porque cuando Barak le dice, tú vas a ir conmigo, ella dice, yo iré. Solamente una persona que ha sido inspirada y tocada por el Espíritu de Dios puede responder de esta manera. Isaías capítulo 6 relata la historia. Después de que Isaías tuvo un encuentro con Dios, en esa visión él mira a Dios. En el versículo 11 se hace una pregunta, se lanza una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? E Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta que Débora está dando: iré contigo. Y la frase siguiente dice: pero no será tuya la gloria de la jornada, porque en manos de una mujer, ¿qué cosa? Dios entregará a Sisara. ¿En manos de qué mujer Dios iba a entregar a Sisara? ¿En manos de quién Dios iba a entregar a Sisara? No. En manos de una mujer llamada Jael. Cuando la Biblia dice cuando Débora dice, mira, pero la gloria no va a ser tuya porque en manos de una mujer, Débora no se está refiriendo a ella. Dios le había revelado como profetisa que ella no iba a ser la que le iba a dar la gloria, o sea, matar a Sisara, sino otra mujer que Dios iba a utilizar. Es interesante esta historia, porque Dios da la victoria a través de manos de ¿qué? De mujer. En la mayoría de historias, Dios da la victoria a manos de hombres. Pero en esta historia, Dios llama a dos mujeres para que ellas den una lección al pueblo de Israel. Dice la Biblia que subieron contra Sisara 10,000 hombres a su mando. Y Débora iba con él. ¿Sabe cómo veía Barak a Débora? ¿Sabe cómo veía Barak a Débora? Como la presencia divina a su lado. Así dice la Biblia. Como la presencia divina a su lado. La misma historia se repite en el libro de Éxodo capítulo 33, cuando en aquella ocasión Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Continúa el camino tú solo, porque este pueblo es muy terco y puede ser que yo lo destruya en un instante nada más. Moisés le ruega a Dios, ora a Dios, y Dios le dice: está bien, Moisés, no vas a ir solo, mi ángel te va a acompañar. Y Moisés le dice a Dios: Señor, la presencia de un ángel no es suficiente para mí.
Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Es lo mismo que Barak está diciendo. No se trata de machismo, no se trata de feminismo. Queridos, en una batalla no tiene éxito por si lo dirige un hombre o lo dirige una mujer. Eso Barak y Débora lo tenían bien claro. Y nuestras mentes como cristianos deben tener bien claro que el asunto, si dirige a una iglesia un hombre o una mujer, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el éxito depende de si Dios va o no al frente. Dios utiliza lo que se deje utilizar. Dios utiliza lo que se deje utilizar. En los tiempos de los jueces escaseaba no solamente la palabra de Dios, escaseaba el liderazgo. Y quien estaba más presta para liderar era una mujer. Dice la Biblia en los versículos siguientes que Dios de una forma misteriosa, y el capítulo 5, cuando en forma poética Débora y Barak cantan ese canto, el capítulo 5 es el que dice cómo es que Dios destruyó al ejército de Sísara. Se dice que Dios permitió que en las montañas lloviese demasiado, que el río creció. La Biblia dice que Dios le iba a traer al ejército de Sísara, ¿a dónde? Al arroyo Sison. En ese valle, allí donde por un tiempo estaba seco por las sequías, ahora de forma misteriosa, y esto es lo importante de la historia, no es que Dios dio la victoria por Débora, por Jael o por Barak, no, porque al final de cuentas ellos solamente fueron un instrumento utilizado por Dios, porque al final dice la Biblia que quien dio la victoria no fue ningún ser humano, fue Dios. Queridos, ¿qué lecciones nos deja la historia de esta mañana? Tres muy importantes que nosotros debemos meditar en esta ocasión. En primer lugar, debemos aprender de Débora una influencia positiva. Qué difícil es contagiar para bien, porque para mal lo necesitamos. Yo creo que ya estamos ahí. Qué difícil es influir para bien. Dice un libro llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 133. Cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Nuestra influencia tiende a elevar o a degradar. Es sentida por otros. Hace que los demás obren impulsados por ella y en un grado mayor o menor es reproducida por otros. Influencia positiva. ¿Qué influencia tienes tú sobre los demás? ¿Qué influencia tienes tú sobre los demás? ¿Es para bien o es para mal? Cuando abres tu boca para hablar, ¿es una influencia positiva o para degradar? Dice esta escritora, dice que nuestra influencia tiende a elevar. ¿O a qué? O a degradar. Y me encanta ver en la historia de Débora esa influencia positiva. No eran las personas que decían, mira, yo miro a la iglesia de esta manera y señalan los errores de ella. Cuando se le dijo, ¿quieres ir? Ella dijo, yo iré también. Porque muchas veces somos buenos para señalar las cosas de los demás, pero no podemos nosotros ser parte entonces de ese equipo. Significa que todos los demás son los que están equivocados y el único que está en lo correcto, entonces soy yo. Influencia positiva. ¿Cómo estás influyendo con tus vecinos? ¿Cómo estás influyendo en tu familia? A veces se cumple en nuestras familias el dicho popular que dice que somos luz en la calle y oscuridad en la casa. En nuestro trabajo nos conocen por una persona cuando llegamos a casa, por otra.
¿cómo estás tú influyendo en la vida de los demás? Dice un libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 321. No hay nada en nosotros mismos por lo cual podamos ejercer sobre otros influencia para bien. No hay nada en nosotros mismos por lo cual podamos ejercer sobre otros una influencia para bien. Al comprender nuestra impotencia y nuestra necesidad del poder divino, no confiaremos en nosotros mismos. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo la palabra por nosotros e influyendo en nuestras acciones. En esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. Entonces se entiende que su influencia tiene un poder salvífico. Entonces dice, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo. Primera lección entonces, una influencia positiva. Segunda lección que nosotros podemos extraer de la historia de Débora es disposición al servicio. Disposición al servicio. Cuando se le dijo el deber, no solamente lo hizo por cumplir. Cuando se le dijo del deber, ella dijo, yo iré. Aunque tienes que entender esto y esto, pero yo voy a ir. Y creo que es una de las frases que más nos cuesta a nosotros como iglesia, como hombres y como mujeres, tener que aceptar, decir, yo voy. Ah, no, es que eso le corresponde al ministerio fulano de tal. Pero eso es un deber de ancianos, eso es un deber de allá, es un deber de allá. Pero mío no es. Disposición al servicio. En la obra de Dios hay mucho que hacer. Pero hay mucho que hacer porque pocos son los que están dispuestos a hacerlo. Alza tus ojos, un matinal en el 24 de agosto dice de esta manera: el Señor nos manda que prestemos atención a sus palabras. El servicio cuidadosamente realizado es de valor a la vista de Dios, aunque sea fácilmente pasado por alto por los ojos humanos. Sin embargo, es indispensable en este mundo. Dios desea obreros inteligentes que realicen su tarea no apresurada, sino cuidadosa y concienzudamente, conservando siempre la humildad de Jesús. Los que cumplen con solicitud y esmero las obligaciones mayores deberían también dedicar atención y preocupación por las más pequeñas, manifestando precisión y diligencia. Queridos, esta expresión "iré contigo" demuestra liderazgo y valentía, dos cosas que necesitamos para servir a Dios. Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida, que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en esta tierra. Disposición al servicio. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos para servir a Dios? Y la tercera lección que nos deja la historia de Esther es que Débora, es que tenía el Espíritu de Dios. Y esto es lo más importante. El versículo de la lección de esta mañana terminaba diciendo que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué es lo que tú necesitas
para hacer la obra de Dios. Solamente el Espíritu de Dios. Por eso es que en aquella ocasión Zacarías, dándole un mensaje a Zorobabel, le dijo: no es con espada, tampoco es con fuerza, es con mi Espíritu, dice Jehová. Dios utiliza a los seres humanos, como en la historia de Débora. Dios puede utilizar hombre, puede utilizar mujer. Sin embargo, al final la victoria no se da por los entes humanos, no se da por la fuerza del hombre, sino se da ¿por qué? Por el poder de Dios. Porque Dios obra. Porque si Dios dejara el trabajo que se debe hacer en manos de los hombres, entonces ese trabajo sería un fracaso. Por eso únicamente Dios desea que los seres humanos se dejen utilizar. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 23, Jueces 4:23. Así abatió ¿quién? ¿Cómo dice? Así abatió ¿quién? Dios. ¿Acaso dice que fue Débora? ¿Acaso dice que fue Jael? ¿Acaso dice que fue Barak? No. Pero ellos fueron los instrumentos que Dios quiso utilizar. Querida iglesia, Dios quiere utilizarnos. Dios llama también a estas horas de nuestro mundo a mujeres como Débora, de gran influencia. Saben que una de las personas que más puede influir es una mujer, porque en los datos curiosos que leía, las mujeres son más fáciles de hacer amigos, son muy amigueras. Son muy amigueras. Pero desafortunadamente a veces esa facilidad que Dios dotó la utilizamos más para chismear que para influir para bien. De esos minutos que pasan hablando allí, conversando en WhatsApp con esas personas que no conocen de Dios, yo me pregunto, ¿qué tiempo le ha hablado de Dios a esa persona? Dios necesita, Dios llama a mujeres así como Débora, que también estén dispuestas al servicio en la causa de Dios. Desafortunadamente, el servicio está condicionado por nosotros. Sí, es verdad. Nuestro servicio muchas veces es condicionado. Y le decimos a la iglesia, si la iglesia quiere así, sí, si no, no. ¿Cómo pensamos que el servicio es para un humano? El servicio es para Dios. El servicio es para Dios. Muchos miembros de iglesia tenemos condicionado a Dios. No lo decimos directamente, pero nuestras acciones eso dicen. A Dios condicionado. En el momento que no haga lo que yo quiero, entonces, qué triste. Dios llama a mujeres como Débora que tengan el Espíritu de Dios. Me encanta esta cita. Dice: el Señor tiene plenitud de gracia para derramarla sobre los que recibirán los dones celestiales. Es el Espíritu Santo quien pondrá las capacidades para que puedan ser puestas al servicio de Dios. Dice un libro llamado Reavivamiento y Reforma: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos muchas veces preparados para recibirlas.
Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Esta frase me enchina la piel. Dice: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar de su Espíritu a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Por qué entonces nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida? Porque si Dios está dispuesto a darlo, porque hacemos muy poco para que Él habite en nuestras vidas. Queridos, algo que de forma intencional pasé por alto es esta parte de la historia donde la Biblia dice: ve y junta, en el versículo 6, a tu gente en el monte Tabor. Siempre que en la Biblia se mencione un monte, debe usted detenerse ahí. Siempre que en la Biblia se mencione un monte, yo le recomiendo que usted tome un momento en su tiempo y se ponga a pensar en ese pasaje. ¿Qué significa subir al monte? ¿Qué significa subir al monte? ¿Sabe que el éxito dependía de subir al monte Tabor y luego descender al Cisón, porque allí era donde Dios le iba a dar la victoria? ¿Quién estaba en el monte Tabor? Ahí estaba la presencia de Dios. Y el éxito de Débora y de Barak consistiría en que ellos primero deberían subir ¿a dónde? Al monte Tabor, a encontrarse ¿con quién? Con Dios. Porque después de que Moisés subió al monte Sinaí, ¿cómo dice la Biblia que descendía de allá? Queridos, tú y yo tenemos una batalla que pelear cada día. Hay un gran desafío. Y el primer desafío para nosotros cada año es que no descuidemos nuestra vida espiritual. Pero el descuido de nuestra vida espiritual muchas veces está en que nosotros no subimos al monte Tabor a encontrarnos con Dios. Y por eso la mayoría de nuestras batallas hoy están perdidas. Porque no subimos diariamente al monte Tabor a encontrarnos con Dios. Querida iglesia, Dios desea encontrar en estos tiempos difíciles a mujeres como Débora, hombres como Barak, dispuestos a ser utilizados por Dios. En la historia Dios utilizó a una última mujer para darle la victoria al pueblo. De una forma terrible, pero es la forma que Dios tiene muchas veces para enseñarnos. La Biblia dice, terminando la historia, que cansado Sísara llegó para pedir refugio, confiado de que en ese lugar no lo podían encontrar, porque en los tiempos bíblicos no se permitía, si solamente estaba la señora de casa, entrar a un hombre. Y como en esta ocasión Eber no estaba, Sísara dijo: entonces no me buscarán aquí. Entró. Y la hospitalidad de Jael le dio toda la confianza del mundo. Pero lo que no sabía, que quien había hecho alianza con Jabín era él. Jael nunca. Así que cuando Jael tuvo la oportunidad, aceptó el reto al igual que Débora. Y de una manera terrible, dice la Biblia, así relata la historia, que tomó una estaca. En el versículo 21, tomó en su mano un mazo. Y mire la forma como murió este hombre. Calladamente se le acercó y le clavó la estaca en la sien. Y de esta forma Dios libró al pueblo de Israel a manos de 2 mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en esta ocasión? El valor de una mujer. Hoy hay una guerra allá afuera.
feminista. Una guerra feminista. Y lo que la Biblia enseña no es feminismo. Entonces no se trata de eso, no se trata de buscar que todos seamos iguales, se trata de que cuando en la Biblia Dios usa hombres y mujeres, es para el trabajo en la causa de Dios. Hoy se pelea en la iglesia también el hecho de la ordenación o la no ordenación de la mujer. Y yo digo, ¿por qué peleamos ordenación o no ordenación si podemos hacer un trabajo grande en la obra con ella o sin ella? Apreciadas damas, Dios les ha llamado a ustedes para este tiempo. Mujeres que pueden ser de gran influencia sobre los demás. Mujeres entregadas al servicio, que canten así como el poeta cantaba: estas manos Dios me dio para que puedan servir. Pero estas damas tienen que ser llenas del Espíritu de Dios. No necesita conocimiento académico, no necesita experiencia en la vida cristiana. Lo que usted necesita es el Espíritu de Dios. De igual forma, Dios llama a Barak. A Barak es contemporáneos de hoy, que también se deje guiar por la mano de Dios. Esta mañana yo quisiera hacer un llamado muy especial. No sé si aquí sé que hay mujeres, y no sé si al leer la historia te hayas identificado o no importa. El desafío de esta mañana, el llamado de Dios, es a mujeres que deseen tener el espíritu de temor en sus vidas. Mujeres que deseen ser utilizados por Dios. Piensa cuántos años llevas en la iglesia y cuán pocas cosas hemos hecho para Dios. Pero que cuán grandes cosas Dios quiere hacer a través de ti en este año 2020. Los años de servicio pasado son historia. Los años pasados son historia, solamente nos han enseñado que vale la pena servir a Dios. Pero hoy Dios abre una oportunidad para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Nuevamente ser mujeres de bendición en las manos de Dios. Esta mañana quiero hacer un llamado especial a nuestras damas. Ahora esta mañana, mujeres con errores, imperfectas, pero que desearían pedir a Dios un espíritu semejante al de Débora. Un espíritu de influencia positiva a pesar de la apostasía que se vivía. Dios necesita hoy también a mujeres de influencia positiva a pesar de la decadencia espiritual que la iglesia vive. Dios no nos ha llamado a juzgar las deficiencias de los demás. Dios nos llama para ver nuestra propia vida y ponernos como influencia positiva sobre los demás. Habrá esta mañana alguna dama que quiera decirle al Señor: yo quiero poner mi vida al servicio tuyo. No he servido de la forma que tú anhelas, que tú deseas. Una persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso es que nuestro deber es servir, servir y servir. Quisieras tú esta mañana ponerte en las manos de Dios y decirle al Señor: hoy úsame. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, hoy úsame. Ya no quiero ser esa mala influencia, porque desafortunadamente la mala influencia también genera frutos. Se vende. Y se vende. Y qué triste cuando eres conocido por ser una mala influencia. Pero qué bueno. Aunque de ti ya no se vaya a escribir un libro de jueces donde se escriba tu nombre y diga lo que hizo, no importa, ante los ojos de Dios se escribe una historia en tu vida. Que la historia que se escriba de tu vida pueda ser una historia que influya para bien, para salvación de otras personas. También Dios llama a Barak, hombres
que también deseen ser utilizados en la causa de Dios. No necesitas hacer tanto, solo necesitas ser guiado por Dios. Vamos a cantar en esta mañana el himno número 261. No quiero que te pongas en pie, a no ser porque quieras hacer un compromiso con Dios. Si no nace de tu corazón el deseo de hacer un compromiso con Dios, puedes quedarte ahí sentado. Pero si tu deseo como mujer es imitar a esa mujer utilizada por Dios llamado Débora, y si tu deseo es como hombre, como Barak, ser utilizado por Dios, mientras cantas este canto, que esa sea tu oración, decirle al Señor: Salvador, a ti me arriendo. Vamos a cantar este bello canto, vamos a invitar a nuestra directora de canto. Y si sientes el deseo en tu corazón, hazlo. Si no puedes quedarte aquí sentado, no te engañes a ti mismo. Dios nunca será engañado.